Venga chicos, vamos. Saludos, bienvenidos una vez más a la Z-Cup. En esta ocasión estamos en el circuito de Albacete, cuarta y quinta carreras, todo preparado. Ahí vemos a los hombres de Kawasaki formados en la parrilla. Y antes de meternos en harina, como siempre, saludamos a Manolo Villaseñor. Buenas tardes, Manolo? Pues muy bien, aquí con una carrerita más para ver y para disfrutar de ella. Y Javier Olave, que de nuevo volvemos a verlo, viene de su periplo lejano en esas actividades. Javier, bienvenido también de nuevo. Muchas gracias. Aquí estamos en Albacete, preparados para otro carrerón, sin duda. Después del de ayer, que nos divertimos mucho, vamos a ver qué nos depara hoy la carrera. Bueno, os vamos a contar las dos carreras. Bueno, vamos a hablar de la primera carrera que se disputó el sábado y de esta carrera que se disputó el domingo. Tenemos tiempo para contaros porque ha habido chicha, ha habido jaleo en estas dos carreras de la Z-Cup. La que se disputó en el sábado, cuando vemos a Andreas Ibaja en la parrilla de salida, vemos cómo ha avanzado posiciones, ha mejorado el pilotaje. Ya lo avanzabas tú, Manolo, al inicio de la temporada, como poco a poco iba a ir rodando cada vez más rápido. Sí, hombre, a ver, venía de unas categorías muy diferentes a esta y al final, bueno, se va adaptando y además lo que decimos todos es que tiene una postura muy particular. Tiene un estilo muy bonito sobre la moto. Vemos ahí esa parrilla de salida con Joan Sardañós con la pole position, Víctor Lozano y Dani Carrao que completaban la primera línea y un Javi Valera que estaba cuarto. Y bueno, vamos a, si os parece, mientras vemos la sobreimpresión de la parrilla, a contar un poquito qué es lo que pasó en la carrera del sábado. Bueno, la carrera del sábado, al final, entre Sardá y Víctor Lozano, pues llegaron a la última vuelta, la penúltima curva, encontraron un doblado y bueno, pues al final, entre unos y otros, acabaron Víctor Lozano y el doblado, acabaron por el suelo, y José Rojas, y bueno, pues al final ganó Sardá. Lo que pasa es que sí es verdad que echaban un poco la culpa al doblado, pero en realidad el doblado lo hizo bien. Es un lance de carrera, sí. Lo que pasa es que de todas formas, como decía Sardá, dice, si es que de todas maneras no entraba. Dice, bueno, eso son opiniones varias. Pero al final la verdad es que bueno, ganó Sardá, que también se lo ganó, porque hizo una carrera muy bonita y la verdad es que los dos, en realidad bueno, los dos lo hicieron bastante bien. Así por lo tanto, Víctor Lozano quedó fuera de carrera, Javi Valera fue segundo y Dani Carrao acabó en la tercera posición. Eso nos referimos a la carrera del sábado. De ayer. Así por lo tanto, la cosa se apretaba un poquito en la clasificación general y ahora vamos a ver y vamos a comentar la carrera que se disputaba el domingo. Ahí vemos ya las banderas verdes, el coche de seguridad, el safety car, por detrás de los pilotos dando la vuelta de calentamiento previa a la formación de la parrilla de salida y en breve arrancaría esta quinta carrera de la temporada. Recordamos, nos queda una, Valencia, será también con el punto final del CEP, en donde veremos esa última carrera de la Copa Kawasaki y no vamos a avanzaros cosas, pero sí deciros que después, tras la disputa de esta carrera, la cosa se ponía muy animada, muy cerrada en un pequeño grupo en la lucha por el título, la lucha por el campeonato de esta Z-Cup. Veremos quién es el campeón en Valencia. La verdad es que es un clásico. Estamos en la 9ª edición. De las 8 anteriores, yo creo recordar que hubo un año que llegamos a la última carrera con todo decidido, pero el resto, la verdad es que es un clásico que se decide en la última carrera. Incluso hemos tenido alguna edición que se ha decidido en la recta de meta quién era el ganador. Así que, bueno, yo creo que en Valencia vamos a poder tener otro fin de semana muy emocionante, con buen ambiente, con buenas carreras y con un espectáculo con el que hemos visto aquí. Y mientras terminan esta vuelta, lo que hay que destacar es que con todo lo que ha pasado, lo que vamos a ver y lo que estamos contando del sábado, es impresionante el buen ambiente que hay. Si hubiera sido en otra categoría, realmente los pilotos hubieran llegado a las manos y sin embargo en esta Z-Cup pues ha habido buen rollo por encima de todo. Bueno, aquí hay que decir que también el asfalto, después de todo el día, no había llovido, pero sí estaba mojado desde por la mañana y ahora, como era la última carrera, la verdad es que estaba en las mejores condiciones que en las otras carreras de Moto3, de Extreme y demás. Pero también aquí jugaban un poquito con la temperatura y con las presiones y alguno acertó en las presiones de neumáticos, alguno se equivocó y también lo vamos a ir viendo. Y como vemos en esas banderas de los comisarios, también algo de viento en el circuito de Albacete, lo que propició también que se secase esa pista. Arranca la carrera, 19 vueltas en esta Z-Cup, la segunda carrera del fin de semana. Recordamos que ya se había disputado, como hemos dicho anteriormente, el sábado una carrera ya, y ahí vemos cómo se produce la salida sin ningún problema, algún toque pero sin mayores consecuencias. Y vamos a ver, a Dani Carrao en cabeza. Sí, la verdad es que sale muy bien, ya últimamente está progresando mucho y está avanzando en el campeonato bastante. Un Dani Carrao que venía de hacer en las dos primeras carreras, hizo 2 quintas posiciones y después ha hecho 2 terceros, contando la carrera precisamente del sábado, otro tercero, y veremos qué es lo que hace en esta. Desde el momento, desde luego, había salido perfectamente poniéndose a liderar esta carrera 19 minutos. Bueno, aquí tenemos a Víctor, que es el que
tomar un poco la revancha hoy. Después de un 0 de ayer, aspirante al campeonato, aunque realmente, bueno, pues todos los pilotos habían cometido fallos, no había llegado ninguno limpio, con lo cual un fallo todavía Víctor no podía limpiar de cara a la clasificación, pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Por cierto, y aunque no lo hemos visto en la formación de la parrilla, había muchos recuerdos y sobre todo mucho ánimo para Kenny Noyes, todos mandando mucha fuerza y mucho apoyo, como no puede ser de otra manera, desde la Z-Cup, todos los pilotos. Hubiera sido lo mismo si Kenny Noyes no hubiera sido un piloto Kawasaki, por supuesto, pero además, incluso siendo piloto Kawa, obviamente todos ellos muestran esas fuerzas de apoyo para Kenny. Nosotros también desde aquí nos sumamos a ese ánimo y a esa fuerza para Kenny Noyes, que va recuperándose poco a poco. El tema va lento, nos comenta Denis, su padre, pero nos alegramos de que vaya poco a poco mejorando Kenny. Bueno, la verdad es que además le mandamos toda esa fuerza. Sí, todos ellos le tienen un cariño especial, porque Kenny además es cuando hacemos algún briefing de cómo es el circuito, de dónde hay que trazar, o dónde hay que frenar, o consultas o cosas, está él allí siempre. Entonces, bueno, pues además tiene un contacto muy particular, muy especial con los próximo, exactamente. Activo, la verdad es que muy abierto, Kenny es un tío fantástico, nos lo ha demostrado, es uno más de la familia de la Z-Cup y le echamos todos. Pues a pronta recuperación, seguro que vemos a Kenny pronto en las pistas. Ahí veíamos a David Peinado con la número 31, cómo estaba haciendo en la jornada anterior, ha pasado varios pilotos y ahora estaba intentando remontar posiciones. La verdad es que ha recuperado un punto de agresividad. Sí, no, además siempre nos estábamos metiendo con él con la postura, ha cambiado de postura, ha cambiado un poquito de manera de conducir y bueno, le está funcionando. La verdad es que ha progresado bastante aquí. Hemos visto cómo se han formado dos grupos, 3 pilotos escapados y luego este otro grupo que va en torno a 5 o 6 pilotos, y luego 5 pilotos formando ese grupo perseguidor de las posiciones de podio, donde se encuentra precisamente David Peinado, tenemos la cabeza de carrera. Sí, ya ha pasado Javier delante. Javier Valera en cabeza, con Dani Carral detrás y Víctor Lozano en posición. Y fíjate que Javi Valera no había conseguido un tiempo, digamos, demasiado rápido, lo digo entre comillas, porque estaba en cuarto en la parrilla de salida. En la carrera del sábado también parece que no estuvo en las posiciones delanteras, aunque finalmente acabó segundo, pero gracias a la caída de Lozano. Y sin embargo aquí, Manolo, bueno, lo que pasa es que Javier es una persona que engaña mucho, me refiero que hay veces que tiene tiempo guardado, que acierta con la puesta a punto al final y luego además que tiene mucho ritmo, o sea, a lo mejor en una vuelta no hace un tiempazo, pero tiene un ritmo, sabe cuándo tiene que tirar, sabe cómo conservar neumáticos. Perro viejo. Sí, y aquí tenemos a 2 años 20. Caída de Juan Fernández, sí. El que se iba al suelo, ahí lo vemos intentando levantar la moto. Y mirando a ver si no había demasiado daños, parece que no puede arrancar. Ahí vemos la repetición, si sale la final. Adelante. Estaba la pista, yo creo que el domingo estaba muy complicada, porque es verdad que no llovió, bueno, llovió antes de los warm-up, luego no, pero durante todo el día estuvo amenaza de lluvia, hubo humedad, no sopló viento, que en Albacete siempre hay viento y la pista se seca muy rápido, en fin, el asfalto que es nuevo, era la primera vez que corríamos en este trazado, que se ha remodelado un poco en Albacete, era la primera vez que la Copa. Supongo que todo eso ha hecho complicado, que este tipo de presiones, cosas. Es lo que te digo, estamos viendo a Sardam más atrás de lo que había estado el día anterior. Que luego nos comentó que es que bueno, pues se había equivocado en las presiones y que le costó mucho. Y Víctor Lozano, ¿no? Ya desapareció Víctor Lozano. Sí, tiene un problema curioso. Como se cayó el día anterior, con lo que comentábamos del doblado, pues ahora lo que le está pasando es que se había quedado con la moto en tercera y en tercera se había roto el shifter y en tercera acabó la carrera. O sea que ahora mismo está en tercera todo el rato. Pero se había roto, Manolo, lo que es el mecanismo, lo que es la varilla, ¿o no? No, la varilla, al haber tenido un golpe el día anterior, pues tenía una fisura que no se veía, que luego al cambiar de marcha se va abriendo, está mirando a ver qué le ha pasado, corta un momento, sí, dando un golpe, no sabe si va a seguir o no, pero va a seguir y ahí va, y además en posición de error. Y en esto hay que decir, pues esto es lo que tiene que correr con estas motos, probablemente con una moto de competición clásica en una sola marcha no se puede completar la carrera y sin embargo, hombre, también ayuda muchísimo en la pista, ¿no? El circuito de Albacete. Claro, que este circuito es dentro de lo que es el quedarte en una marcha solo, es el más adecuado para quedarte en una marcha, porque prácticamente todo lo puedes hacer. Esto le pasa en Montmeló y lo tiene completamente todo perdido. Pero
aquí, que las dos rectas que hay no son muy largas, ahí le veremos con la palanca, ¿veis? La palanca del cambio hacia abajo y la varilla rota. Efectivamente, la varilla estaba rota, entonces no había manera posible de ganar ninguna velocidad. Se ha quedado en tercera, como se podía haber quedado en cuarta, en segunda, según en el momento de la velocidad que iba, donde se le... Dentro de lo malo de quedarse en una marcha, en la tercera era más adecuada para todo este circuito. Bueno, pues... Ahí a David con la postura que ya hemos dicho que va cambiando. Estaba contento por delante de Israel López, por delante de David. Estaba contento, peinado, un poco pues con actitud, con ver cómo van las cosas. Es un piloto muy competitivo y realmente está pensando siempre que el lunes tiene que ir a trabajar, que no se puede caer, que no se puede ver, que tal, estaba amargando un poco las carreras. Esta carrera se la ha tomado de una manera un poco más agresiva, ha estado empujando y al final estaba bastante contento, que se lo había pasado muy bien encima de la moto. Que al fin y al cabo es de lo que se trata. Sí, claro. Aquí la mayoría de los pilotos vienen a divertirse, o casi todos vienen a divertirse, bueno, todos, pero algunos ya lo que vienen es a luchar por el campeonato, y la diversión yo creo que está hay veces un poco reñida, ¿no? Cuando hay demasiada presión porque estás jugando el campeonato, no te lo pasas tan bien como cuando sales y dices, bueno, voy a hacer 12 o voy a hacer el 14, pero me da igual, voy a divertirme, ¿no? Bueno, como es el caso de muchos. A Daniel, que al final está cogiendo Dani Carrao se ha vuelto a echar encima de Javi Valera, que además era un poco antes de venir el gran favorito, ¿no? Porque Albacete es un circuito que lo borda, Javi Valera lo borda, hay curvas donde es realmente espectacular verlo, el Montarroto, un sitio absolutamente distinto a todos los demás, y a pesar de eso es más rápido. De hecho, en la primera carrera del año, recuerdo que ya dijo Sarra, bueno, salvo que el Wilcar, que en esta carrera no había ningún Wilcar, salvo que el Wilcar venga en Albacete Valentino Rossi, el que ganará será Javi Valera, así que yo tengo que aprovechar para ganar otras carreras. Y bueno, pues la verdad es que a Javi se lo han puesto muy complicado durante todo el fin de semana. De hecho, en la primera carrera del sábado heredó una plaza que era por el incidente de la falla. Si no hubiera acabado tercero. Pero bueno, aquí está luchando por ganar la carrera. Podemos decir que es otro Adrián Bonazo, ¿no? El Boni que nos gusta mucho esta pista de la serie. Dos pilotos emblemáticos, además una gente tremendamente desgraciada. Si tienes una carrera en Laguna Seca, han vuelto dos pilotos, es algo que te impresiona, porque justo han sido dos de los nuestros, es algo realmente justo dos pilotos emblemáticos, conocidos, veteranos, apreciados, ha sido un palo, ¿no? Aquí vemos a Víctor Lozano mirando para atrás, sufriendo y aguantando. Sí, mucho mérito, y ahí venía también Sardá, que también supo adaptarse un poco a lo que había, ¿no? No se volvió loco. Meta, y lo tenemos con el número 7 y Serra también por detrás, y bueno, pues la verdad es que, como dices, aguantando como podía, pero está claro que era consciente de que llevaba esa limitación y lo que hacía era apartarse porque podía como dentro de que ahí vemos cómo frena, claro, intentando aguantar para no regalar nada. Tenía que ser incomodísimo ir con él porque claro, un piloto tremendamente rápido en las curvas, pero luego cuando llegabas a la recta le tenían que coger unos metros porque iba cortando encendido, ¿verdad? Sí, a mí me decían unos que había por ellos, hay una moto que suena muy rara y ya, claro, y tanto, porque claro, iba cortando encendido. Entonces en la recta sonaba raro, claro. Fijaos cómo aguanta ahí en la parte enlazada, lo hace fantástico. Cómo se ha adaptado también, ¿verdad? No es nada sencillo. No, además no solo a la hora de acelerar, es a la hora de reducir. Claro. Te quedas en un freno motor que es de lo más. Tiene que cambiar mucho la manera de conducir. No solo en ese sentido de acelerar o de trazar, sino de frenar. Vamos a coger Javier un segundo y medio prácticamente sobre Dani Carrao, que ha hecho un gran fin de semana y lo comentabas tú, Manolo, de que realmente está teniendo
se está pegando por ganar las carreras. Además de que es un tío bastante majeta. Bueno, aquí yo creo que son todos. Yo tenía un problema a la hora de ir a la parrilla a desearle suerte porque tengo que ir a todos. Que todos son gente estupenda. Que por cierto, había dicho yo que había hecho 2 quintos, venía a hacer 2 quintos, no, venía a hacer 2 cuartos. 2 cuartos. Dos Va subiendo cuartos. la escalera y vamos a ver dónde se para. Venía a hacer 2 cuartos, 2 terceros y en esta carrera ahí lo vemos peleando por la victoria. Peleando por la victoria, bueno, con Javi Valera, ya lo decía el Javi, con un segundo y pico de ventaja en estos momentos de carrera, pero ahí luchando en esa segunda posición y sin tirar de toalla. Ahí vemos cómo se acoplaba Javi Valera. Me encantan estas carreras que hace Sol, porque los pilotos usan las viseras transparentes y ahora le vemos perfectamente la expresión a Javi en las frenadas, la expresión de concentración de mirar lejos. Javi además es un piloto que, como veis, no parece Que vaya deprisa. Sí, son de esos, exactamente. Son los mejores, los más seguros, son a lo mejor los menos espectaculares, pero funcionan. Nuevo paso por línea de meta, cumpliendo 8 de las 19 vueltas. Que gran ventaja, con lo apretados que habían estado el día anterior. Los primeros, sin embargo, venía detrás Lozano, venía Sardá. Sí, lo que pasa es que el día anterior el tema de las presiones de los neumáticos no importaba tanto, o todos acertaron más o menos, y aquí sí que era un poco particular, porque depende de si ponías más o menos presión, conseguías calentar más el neumático o menos y ibas mejor o peor. Entonces, bueno, pues aquí hubo unos que se equivocaron un poquito y otros que acertaron. Aquí no trajiste la HP2, ¿no? La H2R, aquí nos queda el circuito pequeño. En tercera te quedas en primera, tú no. Sí, La H2R. primera y segunda a mí me vale. Cuéntanos un poquito cómo la pusisteis ahí en Motorland. Bueno, en Motorland lo que pasa es que luego vimos que, hice 341 km por hora. Lo que pasa es que iba corta de desarrollo. No, suena chiste, pero iba corta. Yo creía que íbamos a llegar casi a los 360 y resulta que la corona que llevábamos era del H2 normal y lleva 2 dientes más que el H2R. Entonces íbamos cortos y la verdad es que llegabas a sexta, a tope de vueltas, sexta cortaba el encendido, si no habríamos cogido un poco más. Y nos abrieron la recta entera. Lo que pasa es que la recta no es tan recta como parece. Cuando te quitan velocidades, no hay nada recto. no, aparte de que es un poco curva, es ciega, tiene un poco de baches y sobre todo como no ha pasado nadie por allí mucho, está sucio. Entonces no podíamos entrar a más de 200 a la recta. Entonces, bueno, pues no era lo que habíamos esperado, pero al final daba igual, porque no era corta de desarrollo, hacíamos la velocidad enseguida. Hemos estado viendo prácticamente no entender a Andrea y la verdad es que qué estilo más espectacular, cómo va mejorando, la verdad es que es una joya. La cordobesa sí que va yendo rápido, va yendo rápido. Sí, ya, al principio la verdad es que me acuerdo de Portimao que le gustaba bastante, estaba un poquito enfadada consigo misma, pero ya está encontrando la postura del sitio, las formas. Le ha pasado a más pilotos, me hacía gracia el comentario que tenían Jorge Gutiérrez y Nacho Ripoll, de que ellos seguían a 5 segundos de la cabeza, 6 segundos de la cabeza, pero que cada año era un poco la misma historia, que los pilotos nuevos que se incorporaban, primero los tenían detrás, luego se pegaban con ellos y luego se metían delante. Y nosotros estamos al mismo ritmo, que es a la misma distancia de la cabeza, pero cada vez estamos más atrás en la clasificación. Y Andrea es uno de los casos que empezó atrás y ya la tienes en mitad de la clasificación, pues sigue progresando y ya veremos dónde de su vuelta rápida a la vuelta rápida de carrera, 4 segundos. Sí, ya está bien. Bueno, pero a 4 segundos en este circuito de Valera, que es un piloto que se conoce muy bien el circuito y que va muy bien aquí. Y que han hecho unos tiempos absolutamente espectaculares. Sí, han rodado unos tiempos tremendos. No podemos hablar de muchos años de la que se haya pasado, pero la verdad es que se ha ido muy deprisa. Estos tiempos son rápidos, son imposibles. Para bajar un segundo ya empezamos a jugar todo y estos están rodando 4 o 5 segundos más rápido. Creo que ya Javi está sacando una distancia. Ya a estas alturas ya Javi suele empezar a sacar la calculadora. Lo que pasa es que es un día que yo no sé si va a sacar la calculadora o no, como vemos, porque como se puede poner a llover en cualquier momento, cualquier distancia es pequeña, tienes que ahorrar toda la ventaja. Bueno, es otro día, realmente empiezas a administrar y ya vas diciendo, bueno, me quedan 5 vueltas, puedo bajar un segundito, pero aquí en cualquier momento
se podía poner a llover y bueno, pues la carrera no se acaba hasta que no hay bandera cuadros, con lo cual ninguna distancia era suficiente, con lo cual yo creo que Javi seguía empujando un poco por esta razón. Bueno, y aquí ya vemos a David, a Peinado, que ha conseguido pasar, adelantar a Israel. Ya si nos fijamos, la postura es muy distinta a lo que tenía al principio de temporada. Sí, aquí lo que pasa es que empiezan con las banderas y no llueve tanto. Yo no habría sacado banderas porque desconcierta mucho, descoloca mucho cuando no está lloviendo. En ningún estaba chispeando, pero todavía no había un poco de seguridad. Las crestas no estaban mojadas. Se saca esa bandera, y corregidme si me equivoco, se saca esa bandera sin moverla cuando está cayendo gota de agua. Y si realmente la lluvia es fuerte, entonces ya se necesita. Yo aquí, yo vi instantes de duda, no en la cabeza, o sea, yo vi que Javi Valera no cortó nada, pero yo vi que la segunda mitad del grupo, por ejemplo, tuvieron enormes dudas más por las banderas que por sus sensaciones en la moto, que eran las mismas. Realmente no había visto. A mí aquí, en esta, igual que hablábamos en Navarra, que no acertaron con las banderas, aquí tampoco. Aquí yo creo que las banderas de agua no tenían que haberlas sacado porque no llovía lo suficiente y descolocó mucho, porque algunos de ellos decían, claro, es que a lo mejor aquí está seco y 4 curvas más delante sí está mojado de verdad. Entonces algunos se cortaron un poquito y no estaba lloviendo nada. Sin embargo, las banderas azules, yo aquí he hecho ayer eché en falta muchas banderas azules. Sí, sin duda, y es mejor en esto pecar de seguridad, es decir, tiene un perfil grave en sacar las banderas de pista deslizante. Cuando empezó a llover, probablemente fue demasiado exagerado, pero es mejor pasarse. Sin embargo, si es un fallo grave, no sacar las banderas azules. No estaba lloviendo y prácticamente no estaba chispeando. Efectivamente, se estaba chispeando y estaba en el vial, y ese es el momento en el que tienes duda de si va a ir a más o menos, pero las primeras gotas no afectan nada a la pista, son las crestas y no afectan mucho. Pasa lo que tú dices, Manolo, que realmente el piloto dice, bueno, mis sensaciones son buenas, pero si se sacan las banderas, lo mejor es que efectivamente dentro de 3 curvas, ahí sí que está lloviendo, a lo mejor es que se están cayendo pilotos por todas partes, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, en Jerez, de estar rodando y te sacan una bandera de lluvia y dices, bueno, a lo mejor resulta que al final de la recta de atrás sí está todo mojado, entonces al final vas más despacio y luego al final no hace... Más despacio en previsión a lo que pueda venir, claro, porque a lo mejor en esta curva no llueve, pero 5 más delante sí. Yo repito que el ser demasiado exagerado con la bandera deslizante, pues me parece exagerado, pero no me parece un grave fallo, pero sí que es todo lo que sea a favor de la seguridad, y entonces si tú la sacas, pues a lo mejor puedes hacer que un piloto pierda un segundo, pero es mejor pasarte que quedarte corto. Sin embargo, no sacar las banderas azules, que ha sido una de las guerras del sábado, funcionaron bien, pero el domingo vimos carencias en ese sentido, y eso sí que crea conflicto, crea instantes de peligro, y eso sí que es un fallo un poco más grave. Ahí estamos viendo cómo se está quedando Dani Carrao, se ha ido ya definitivamente Javi Valera, y cuidado porque Joan Sardá viene por detrás apretando, no sabemos si le dará tiempo. Es precisamente esas gotas de agua. Yo creo que el grupo en el que iba Sardá ha pensado, que la pista desliza, y Sardá se ha fiado de sus sensaciones y ha dicho, esta es la mía, ¿no? Y entonces pues ha seguido el mismo ritmo y realmente se ha deshecho el grupo en una vuelta y media. Una vuelta de pues ahí tenemos esa primera posición en solitario, como veis. Bueno, aquí ya Daniel también está usando la calculadora, o sea, ya sabe la distancia que le lleva Javi Valera y por delante y el otro por detrás, y ya va a acabar la carrera. Claro. La verdad es que estaba la carrera bastante hecha y bastante tranquila. Al principio había un grupito de animación, como siempre, detrás. Sí, lo que no solemos ver aquí, que es una pena, pero sí había peleitas ahí detrás bastante curiosas. Siempre Nacho y Jorge estaban ahí, como siempre Jorge delante, hasta el último momento que Nacho siempre le pasa a Jorge. Bueno, aquí el sábado Jorge pudo con Nacho, sí. y en esta carrera no lo hemos visto, está en la parte de atrás, pero Jorge ha salido detrás, ha remontado, adelantaba a Nacho, lo ha dejado, y luego Nacho está empujando como loco con volver a cazar la rueda trasera. Pero es que como se divierte Nacho es cogiéndole al final de carrera, es que ya lo ha dicho en la última vuelta. Sí. Lo va untando toda la carrera y se come la tostada en la última vuelta. Y pese a ello, como había recalcado muchas veces, además en este caso son 2 de los mejores amigos. Sí. Van juntos a las carreras y por cierto tenemos que felicitar
felicitar a Jorge, que estuvo su pareja en el circuito y pues ya en un elevado estado de gestación. Sabemos que va a ser padre de una hija estupenda a la que seguro que le va a gustar mucho a nosotros. Con Elena Carrascosa. Pues un abrazo para los dos, para Jorge y para Elena. Javi, pues eso, organizándose la carrera de pizarra, aguantando el ritmo. Claro. Sí, lo que pasa es que bueno, ahora ya ha aflojado el ritmo, Carrau también, o sea, ahora todos aflojan un poquito, ya van pasando vueltas y ya están en distancia. Siempre estaba ahí en la amenaza del agua. Sí. Siempre vas, dice que si se pone a llover, 2 vueltas, o sea, 9 segundos no me los van a coger nunca 5 vueltas, pero si se pone a llover me los pueden coger. Pueden coger, sí, eso es. Fíjate, pero parecía antes que en el plano que anteriormente además hemos visto, parecía que Dani Carrau, o sea, Joan Sardá estaba cogiendo a Dani Carrau, pero no, está también alejado de Dani. Se estira. Ahí estamos viendo cómo va a empezar a doblar piloto Javi Valera a 6 vueltas del final. Ahí tenemos el... Visto, no sé Sí. si no lo llega a ver tanto. Sí, la he visto, Sergio Muñoz. Sacaba el pie para que En pasara. este plano no estamos viendo ninguna bandera azul cuando realmente ha pillado la cabeza a la cola, que es el momento más peligroso, porque cuando ya te va doblando el segundo, el tercero y el cuarto piloto, ya estás preparado. Pero el primero siempre te cogía traición, nunca sabes cuándo va a llegar el primero. Es el momento más importante de bandera azul y aquí hemos visto que no se han sacado las banderas. Bueno, lo que hemos visto es la igualdad de motores del primero al último que le están doblando. Y es que en la recta él estaba intentando quitarse para que le doblaran y Javi Valera iba a rebufo, cogiendo el rebufo y que se iban los dos uno detrás del otro. Hasta que ya Efectivamente, no, porque por Dios. le ha sacado la pierna y todo, y el otro y se ha tenido que girar otra vez porque sabía que venía atrás Javi. Claro, porque las motos corren igual. Desde la recta, bueno, pues corren más o menos lo mismo, hay poca diferencia de unas a otras, aunque salgan a diferentes velocidades de la curva, pues al final se igualan todas las velocidades un poquito, entonces van bastante igualdad. Pues ahí está Dani Carrau. Ahora vemos ya en ese plano a Sergio Muñoz, a la número 29. Sí, que es el piloto del doblado. Sí, y ahí tenemos a Javi Valera, con una ventaja ya de 10 segundos sobre el segundo clasificado de carrera. Sí, realmente, como decías antes, no parece que vaya deprisa. Y sin embargo, el reloj está cogiendo algo por delante. Y aquí es donde se iba a montar el lío, ¿no, chicos? Más o menos, vamos a ver. Ahí estamos viendo a Jorge, a Franco Vanesio y a Nacho Ripoll detrás, un poquito más lento, y coge Javi Valera, vemos que no hay ni una bandera azul. Y ahí Javi se y aquí pues hemos visto Nacho Ripoll que cae y luego se queda inconsciente. Y afortunadamente todo quedó en este susto. Sí, no, además, bueno, pues se ve que ha sido un poco culpa de Javi, que se los ha encontrado también, de que no había banderas. Si os veis, no hay ninguna bandera. Aquí se los ha encontrado, claro, la diferencia de velocidad es mucho, entonces se ha metido por donde ha podido. Y aquí, claro, la moto de Nacho, como está haciendo el cambio de un lado al otro, claro, está prácticamente sin apoyo en el tren delantero. Entonces, bueno, pues se va. Y además Nacho no se lo espera, porque Nacho va pendiente de los dos pilotos de delante y de repente lo derriban. Es una carrera de esas, es una caída de esas difícil porque no te has preparado mentalmente, no has pensado uy, sino de repente te has encontrado en el suelo. Y bueno, pues lo que hay que decir es que Nacho pues fue retirado en una ambulancia de la pista, fue trasladado al hospital de Albacete, pero realmente no tiene observación. Para tenerlo simplemente en observación. Decía, si un médico está observando a Nacho, estará flipando. Sí. Estamos de convencernos que el golpe en la cabeza lo traía ya antes de la carrera, y es de serie. Y luego, una vez bandera roja. Y luego también me gustaría decir que Javi Valera lo vio, bueno, estuvo preocupado, fue a verle a la clínica, fue a verle al hospital, le ha pedido perdón 18 veces, ha dicho que en la carrera de Cheste, en la siguiente, que va a ser su esclavo. O sea, bueno, pues Javi no es un profesional porque no es un piloto profesional al uso, no cobra por correr, pero hay que decir que es un piloto veterano, que no comete errores, que funciona con la cabeza, fijaros que es buen qué compañero, cara tiene y cómo está, o sea,
aquí, luego en la rueda de prensa, o sea, está bastante afectado. Y llegó a decir en algún momento que creía que le había visto Nacho Ripoll, que le hubiera visto antes de hacer la maniobra de pasarle y que por eso pensaba, porque No. a mí me da la sensación de que se pone, como entra por dentro, porque va más rápido obviamente que ellos, y parece como que ya le ha superado y entonces da por hecho que Nacho le ha podido ver y entonces por eso se mete ya ahí en la trazada. Yo creo que él calcula mal. Él viene con mucha más velocidad porque los otros pilotos ruedan 6 segundos más lento que él, pero en ese momento que van los tres y dudándose, pues como son tres pilotos que son muy, digamos, prudentes cuando van detrás, seguramente iban mucho más despacio. Entonces Javi llega como un misil, toma una decisión incorrecta, pero se toma en una décima de segundo, que es pues los paso por aquí, y él piensa que le da tiempo y realmente no le da tiempo, ¿no? Y la pena es que Nacho se lo encuentra en un sitio donde Nacho no lo esperaba. Y si hubiera habido banderas azules, son tres pilotos que realmente están muy acostumbrados a echarse a la derecha, levantan la mano, no se pasan entre ellos, dejan pasar y siguen corriendo. Y además se están fijando siempre, en estas vueltas ya se van fijando en si hay banderas azules, y no las sacaron. Pero vamos, vuelvo a decir otra vez que Javi Valera se ha dado cuenta, ha dicho que se había equivocado él, ha pedido perdón 18 veces, no, o sea, no es un piloto nada sospechoso, es un señor en la pista, es un señor fuera de ella. Todos los demás han dicho que chapó por los dos, y luego, bueno, pues Nacho pues está como siempre. Nacho está bien y se estaba riendo, y al día siguiente volvió al circuito, un cursillo que había, que él iba a impartir de monitor, no pudo subirse a la moto, pero sí que ya estuvo circula algún vídeo por ahí, ya estaba con el brazo vendado y todo, haciendo posturas de batallita, moto, ¿no? Ya tiene una batalla más para contar. Yo tengo que decir que estaba en la puerta de la clínica, y desde dentro de la clínica esa voz aterciopelada y suave que tiene, ya seguía desde fuera de la clínica, se le iba hablando con el médico, así que estábamos con su hija Ana y con Elena, con sus amigos, y dije, bueno, está perfectamente, está igual que siempre, se le oye desde aquí hablar y reírse, así que... Bueno, pero aquí ya se acaba la carrera, ya además con las vueltas que han dado, bueno, pues se queda... Se nos cortó un poco la digestión, la verdad es que ha sido un fin de semana fantástico, resuelto de una manera, porque además Nacho, un piloto muy querido, y aunque al final se ha quedado todo en un susto, pues eso lo sabemos ahora, pero en el mismo momento pues te preocupas, ¿no? Que se pare la carrera con bandera roja y alguien tan querido como Nacho. Pero bueno, hay que decir que el campeonato se ha quedado al rojo vivo, ¿eh? Lo que precisamente lo comentábamos al inicio de la retransmisión, y ahora, pues como decís, ¿no? Con esta victoria de Javi Valera, seguido por Dani Carrao y Joan Sardá, el campeonato se pone precisamente con Sardá en la primera posición con 96 puntos, seguido por Javi Valera con 90. Y atención, porque matemáticamente, aunque ya más lejos, quedaría Dani Carrao tercero con 78 puntos, y también con alguna posibilidad de matemática Víctor Lozano con 71. Pero claro, para Víctor tendría que ser un milagro, porque en Valencia no tendría que puntuar ni Sardá, ni Javi, ni Dani Carrao para poder hacerse con... Y veis que ha ganado, pero no está contento. No está contento, está preocupado, está fastidiado. Ahí lo vemos, y precisamente además está haciendo el gesto de la bandera. Sí. No, pero vamos, yo desde luego, o sea, el reconocerlo, el pedir perdón y eso, bueno, pues yo a Javier le conozco de hace muchos años y sé cómo es, y chapó, porque bueno, pues cuando se equivoca lo reconoce, lo dice y lo asume, y además está preocupado, o sea, porque ahora mismo en estos momentos no se sabía tampoco que, bueno, porque Nacho estaba perfectamente. Os voy a poner un brete. ¿Quién gana el campeonato en Valencia? ¿Joan Sardá o Javi Valera? Yo el problema que tengo... O viendo el fin de semana de caídas que ha habido, Dani Carrao o Víctor Lozano. Bueno, pero los no dos se que puede tienen... descartar nada. Sí, Los dos que claro. más papeletas tienen son ellos dos. Yo creo que Sardá tiene un poco de ventaja, pero sin embargo hay que decir una cosa, y es que Sardá es un piloto que corre mucho con el corazón. Lo vimos en la primera carrera de este año, que realmente se estuvo peleando con el piloto francés, que era un Wilcar, y al final se fue al suelo cuando no le hacía falta para el campeonato. Con eso lo que quiero decir es que yo a Sardá no lo he visto nunca correr con la calculadora, y yo creo que va a salir la última carrera, y no sé si le veo diciendo segundo está bien, A lo mejor dice segundo está bien, si llega a 5 vueltas de final y no puede con el primero, pero si puede hacer primero no se va a conformar con el segundo, no va a ser un piloto. Te digo más, yo creo que Sardá no piensa en el campeonato, le da igual. Lo que quiere es divertirse. Bueno, es el actual campeón, realmente está defendiendo el título, y efectivamente esa es la idea. La idea es que se divierte, y nos lo transmitió en Portimao cuando pasó eso, que le dijimos, oye, ¿por qué no has cortado? Si total el francés no te iba a quitar puntos. Y dice, bueno, yo quería ganar la carrera. Y yo corro aquí para divertirme y me divierto peleando, y bueno, me he caído, no pasa nada, no estaba enfadado. Que ojo con el francés, que corría en Portimao, que era un que había hecho corrido resistencia, precisamente Portimao. Un crack. Sí, o sea, que no era un invitado de pasada por la calle, o sea, era un piloto bastante rápido. ¿Y Javi Valera, creéis que echará el resto
Sí, hombre. Yo creo que sí, Javi es otro ganador y yo creo que tiene que ganar esta Celta Cup, él lo tiene entre ceja y ceja. Valencia es un circuito que bueno, los hace muy bien todos. Yo creo que lo que sí que vamos a tener es un fin de semana espectacular. Además vamos a ver en las fechas que se puede aparecer y desaparecer el agua. Es una carrera llena de incertidumbres. Y ese ángulo final, bueno, esa curva rara final a izquierdas en Valencia, que ya ha sido juez de un par de ediciones de la Copa, a lo mejor nos encontramos con que este año vuelve a decidir la Copa. Cuando menos va a estar muy interesante. Sí. Muy interesante en esa lucha por el título, por ver quién es el campeón de esta Z Cup, y que hay 4 pilotos, no solamente estos dos, sino 4 pilotos con opciones matemáticas para conseguir esa victoria final. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí este fin de semana de Albacete, con estas carreras movidas, entre comillas, el sábado con ese percance. Sí, bueno, por ahí estoy yo contándole a los pilotos que Nacho estaba bien, porque claro, estaban todos preguntando, estaban todos preocupados. Claro, es que al final es una familia esto, entonces, bueno, pues estaban todos bastante... A mí me gustaría insistir para acabar en lo que comentábamos justo en la vuelta de calentamiento, ¿no? Estos incidentes entre la cabeza carrera y al final cuando la carrera jugándose puntos con un piloto en el hospital, yo creo que en muchas otras categorías, en otros campeonatos, había llevado a situaciones de tensión en el paddock y tal. Por contra, lo que hemos visto ha sido un buen rollo espectacular, tanto en la lista esta de WhatsApp, Manolo, que tú moderas, como tal. Hemos visto respeto, ayuda, colaboración, empujar. Javi Valera, el primero que hizo, bajarse el podio con el sudado y con el trofeo, viendo champán apareció en la clínica para interesarse por Nacho. Bueno, hemos visto en general muy buen rollo. Cuando un campeonato está tan apretado y cuando pasan incidentes de carrera como han pasado, lo normal es que hubiera habido alguna tensión, y en este caso hay que decir que los pilotos ponen el compañerismo por encima del resultado. Eso es de destacar. Yo creo que solo pasa en este momento. Bueno, pues ahí tenemos a los 3 hombres que finalmente subieron al podio en esta quinta carrera del campeonato. La sexta, recordamos, será en Valencia, poniendo el punto final y, como decimos, con el título por disputarse, por adjudicarse, mejor dicho, en Valencia, en esa cita también con el CEP. Y bueno, pues el campeonato que está muy caliente, entre Joan Sardá, Javi Valera, Dani Carrao y Víctor Lozano, los 4 que tienen opciones al título. Ahí tenemos el podio formado por Javi, que recibe el trofeo, Dani Carrao y Joan Sardá, esos trofeos. Y bueno, pues la típica de Albacete. Un fin de semana que además, bueno, pues hubo presencia de pilotos mundialistas, estuvo Barberá, estuvo Julito Simón, estuvo animado. Estuvo María Herrera, también estaba. Estuvo María, efectivamente. Y bueno, pues compartiendo ese calendario con el CEP, con el Campeonato de Europa de Velocidad, como decimos, esa próxima cita en Valencia. Ahora nos quedamos todos los pilotos se lleva este también. Después del ritual, bueno, pues si la foto. os parece, nos despedimos hasta la próxima carrera. Y nada, y esperemos que sea emocionante de verdad, que esto promete. Que haya menos caídas y la misma emoción en pista. Pues nada, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima carrera, Valencia, y veremos quién es el campeón. Hasta entonces, un saludo, chao. Joder. Acabo tercero, milagro. Nacho, está bien. ¿Me he fijado la manita? Cada vez, Eso. Paso para la web del circuito. Bueno, pues como viene siendo habitual, con el ritual este del Cava, la fotografía de familia, ponemos el punto y final. Perfecto, gracias. A este intenso fin de semana de carreras en el circuito de Albacete.
muy bien. Y ya que se pusiera a llover a partir de las